Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Después de 3 viernes de intensos debates estéticos, ideológicos, culturales y hasta personales que sucedieron en la Biblioteca Nacional José Martí entre intelectuales y artistas cubanos, pues el comandante en jefe Fidel Castro Ruz intervino ante aquel auditorio en una reflexión histórica que después conoceríamos como palabras a los intelectuales. Se cumplen 65 años de aquel acontecimiento y nada mejor que en nuestra serie El siglo de Fidel, pues acercarnos a ese acontecimiento y también al papel de Fidel en la definición de la política cultural de la Revolución Cubana. Fidel y la cultura es el centro de atención de nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con Miguel Barnet Lanza, escritor, ensayista, poeta, etnólogo, de todo un poco. Y por supuesto una de las figuras más emblemáticas de la cultura cubana, presidente de honor de la UNIA, pero que hoy además está aquí porque fue el más joven participante de aquel encuentro histórico de junio de 1961. También me acompaña la doctora Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos, el compañero Omar Baliño Cedré, director de la Biblioteca Nacional José Martí, el escenario donde además hoy se recordó el 65 aniversario de aquel acontecimiento, y también me acompaña mi colega y amigo Michel Torres Corona, director de la editorial Nuevo Milenio y representante también de la nueva generación de intelectuales cubanos. Con ellos estaremos compartiendo estas reflexiones a 65 años de palabras a los intelectuales. A ustedes los invito a que nos acompañen. Y antes de entrar en el importante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dio a conocer en la jornada de hoy que Cuba ha solicitado una sesión de la Asamblea General de la ONU para denunciar el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Cuba no es ni puede ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, que es una potencia militar y nuclear. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí, reafirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla este martes ante 24 medios de prensa de 12 países reunidos en la capital cubana. El jefe de la diplomacia también hizo referencia a que hace solo unos días el gobierno norteamericano trató de impedir la ayuda ofrecida por el Programa Mundial de Alimentación, la FAO, hacia Cuba, una operación que quedó frustrada gracias a la comunidad internacional. Escuchemos lo que dijo al respecto. Este programa es de 116 millones de dólares. A pesar de argucias procesales, el gobierno de los Estados Unidos quedó totalmente aislado en una votación democrática en el Programa Mundial de Alimentos. Fue acompañado solamente por un segundo Estado. Asimismo, el diplomático expuso el uso de medios de comunicación de los Estados Unidos para cumplimentar la política de agresión de la administración Trump hacia Cuba, como prueba de máxima presión, intimidación a miembros de las Naciones Unidas, empleando sus embajadas en todo el mundo para perseguir y amenazar a diplomáticos, organizaciones, compañías y grupos de solidaridad que sostienen vínculos con la mayor de las Antillas. El ministro de Exteriores cubano también condenó las sanciones del gobierno de los Estados Unidos hacia la isla como un crimen de lesa humanidad y expuso la confabulación del Departamento del Tesoro para impedir la sesión de la ONU solicitada por Cuba para el venidero 7 de julio bajo el título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de reflejar la magnitud de la escalada estadounidense contra la isla, que incluye sanciones y una posible intervención militar. En Cuba no hay bases militares extranjeras y que el secretario de Estado miente deliberadamente cuando afirma lo contrario. La única base extranjera que usurpa territorio de nuestro país es la base estadounidense que ocupa territorio en Guantánamo. El canciller cubano concluyó reafirmando que Cuba es una nación amante de la paz que cree firmemente en el multilateralismo, que persistirá en mantener la zona de América Latina y el Caribe como zona de paz, no claudicará ante presiones externas y defenderá su soberanía a cualquier precio. Fue un reporte de Carlos Manuel Gallardo
Para Cubavisión Internacional. Bueno, noticia del día, esa sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo 7 de julio para debatir ese recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. Entremos entonces en el tema de esta tarde. Recordemos, palabra a los intelectuales hace 65 años y la impronta de Fidel en la política cultural de la revolución. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Y al igual que nosotros hemos querido para el pueblo una vida mejor en el orden material, queremos para el pueblo una vida mejor también en todos los órdenes espirituales. Queremos para el pueblo una vida mejor en el orden cultural. Y lo mismo que la revolución se preocupa del desarrollo de las condiciones y de las fuerzas que permitan al pueblo la satisfacción de todas sus necesidades materiales, nosotros queremos desarrollar también las condiciones que permitan al pueblo la satisfacción de todas sus necesidades culturales. Que el pueblo tiene un nivel bajo de cultura, que un porcentaje alto del pueblo no sabe leer ni escribir, también un porcentaje alto del pueblo pasa hambre, o al menos vive o vivía en condiciones duras, vivía en condiciones de miseria. Una parte del pueblo carece de un gran número de bienes materiales que son para ellos indispensables, y nosotros tratamos de propiciar las condiciones para que todos esos bienes materiales lleguen al pueblo. De la misma manera debemos propiciar las condiciones para que todos esos bienes culturales lleguen al pueblo. No quiere decir eso que el artista tenga que sacrificar el valor de sus creaciones. ¿Y por qué necesariamente tenga que sacrificar esa calidad? No quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que luchar en todos los sentidos para que el Creador produzca para el pueblo y el pueblo a su vez eleve su nivel cultural, que le permita acercarse también a los creadores. La revolución quiere que los artistas pongan el máximo esfuerzo en favor del pueblo. Quiere que pongan el máximo de interés y de esfuerzo en la obra revolucionaria. Y creemos que es una aspiración justa de la revolución. Eran las reflexiones del joven líder de la revolución cubana, Fidel Castro, con 35 años, aquel junio de 1961. En un escenario extraordinario de la revolución, en un momento álgido también de combate frente al adversario y en un momento también de un debate cultural intenso. Más joven aún que Fidel Castro era Miguel Barnet, el más joven de los participantes en aquellos debates, aquellos 3 viernes de debate en la Biblioteca Nacional
José Martí, y que sin duda fue un momento, pudiéramos decir, de despegue de ese debate cultural, pero también de la política cultural de la Revolución. ¿Cómo recuerda Miguel aquellos debates de la Biblioteca Nacional, la presencia de Fidel, lo que significó aquella reflexión, aquella intervención de Fidel más que discurso? Bueno, en primer lugar, yo no participé en ningún debate, porque yo no era nadie, no había escrito ni una página. Estaba trabajando en la biblioteca. Yo había trabajado unos cuantos años antes en una empresa norteamericana y quería salir de allí, y yo tenía amistad y conocimientos ya de la obra de Argelías León, a través del cual yo llegué a don Fernando Ortiz, y mis inquietudes eran de carácter científico, de carácter antropológico, ni siquiera eran literarias todavía. Todavía no eran literarias. Pero tuve el privilegio, sí, de haber nacido en el año 1940. Digo que esto es un privilegio porque me permitió indagar en muchos mundos, entrar en el mundo de Alejo Carpentier, ser su amigo de Nicolás Guillén, de Lezama Lima, de Virgilio Piñera, en fin. Y luego, en la Biblioteca Nacional, que fue mi primer trabajo, debe constar ahí en mi ficha. Fue mi primer trabajo como investigador científico, como investigador de historia y de sociología. Fue un privilegio también porque allí no solo conocía a Fidel, sino que ahí estaba Juan Pérez de la Riva en los cubículos aquellos privilegiados que yo visitaba, Pedro de Chamchapó, Julio de Riverán, Manuel Moreno Fraginal. Esa era la gente con quienes yo conversaba y tenía diálogo y aprendía. Fue una gran escuela entrar a trabajar con Argelier. Yo llegué allí y le dije, mire, yo no voy a coger más la ruta 76 para ir para Boyero a mi trabajo en la Firestone, yo quiero trabajar con usted. Y dice, por aquí no hay... Yo sé, ya había visitado en la casa, había visto exposiciones de organografía musical de él, yo estaba fascinado con ese mundo. Y él me dijo, aquí lo que no hay es salario. Digo, no importa, yo tenía había reservita. Mi reserva de una tía mía que se había ido a los Estados Unidos, me dejó un dinero y yo dije, no se preocupe, Argelier, yo trabajo con usted. Y empecé a trabajar con Argelier de asistente, de secretario, hasta que entró una secretaria, y por eso, suerte de Billy Billoque, de lo que hace una revolución, con 21 años, entré en el Instituto de Etnología y Folclore con un carnet que decía investigador científico, mira tú. Pero bueno, ese día fue un día realmente luminoso. Para mí yo tenía mucha curiosidad en conocer y oír a Fidel, y no había tenido la oportunidad de asistir a las otras dos los encuentros anteriores. No me dejaron ir, pero Argelier me bajó. Bajé con él, me senté, me acuerdo perfectamente quiénes estaban en primera fila y todo. Aunque la memoria a veces se escapa, se pierde. Pero la fotográfica está ahí. Se convierte en un espejismo, pero la fotográfica está ahí. María Teresa Freire de Andrade, Isabel Monal, figuras que eran icónicas para mí porque estas dos mujeres crearon instituciones muy importantes. La biblioteca se convirtió, más que en una biblioteca, en un centro cultural de diálogo y un laboratorio. Y el Teatro Nacional, bueno, también Isabel Monal hizo un trabajo extraordinario ahí. Se creó el Seminario de Estudios Folclóricos y Etnológicos, y entonces yo entré ahí, que eso lo dirigió Argelier León, que compartía el trabajo como psicólogo, porque había ganado por oposición la plaza de música de la biblioteca, y en el teatro se ocupaba de los estudios etnológicos y de los seminarios que se dieron ahí, un seminario del cual yo me gradué, y de ahí pasé al Instituto de Etnología y Folclore, que se creó en el 62, que dicho sea de paso fue el primer instituto que se creó en la Academia de Ciencias, que era la primera Academia de Ciencias, la que presidió Antonio Núñez Jiménez. Pero bueno, ese día yo le dije a Argelier, yo no me voy a ir para mi casa, yo tengo que quedarme aquí, yo tengo que estar aquí, no sé. Y él bajó conmigo, tan generoso como fue siempre conmigo y con todas las personas
a quien él educó y que le rinden mucha reverencia y respeto. Y fui con él, me senté ahí al lado de él, pero vino enseguida un señor muy alto, no lo olvidaré, no me recuerdo el rostro, pero sí sé que era algo muy corpulento, que me dijo, no muchacho, ven, y me llevó para allá atrás. Pero por suerte había un asiento y me senté, no pude escuchar toda aquella intervención maravillosa, sentadito ahí, tranquilo, y oí los debates. Aquello era una cosa interesantísima para una gente con 21 años que le interesaban, digamos, las cuestiones de la cultura, ¿no? Porque ahí había gente del Partido Socialista Popular, había gente del 26 de julio, del Directorio Revolucionario. Pero también del Grupo Orígenes. También del Grupo Orígenes no recuerdo, pero me imagino que habría alguien. Sí, cómo no. Estaban los católicos, los protestantes. Siempre se habla de palabras a los intelectuales. Bueno, yo tengo el concepto de Gramsci, ¿no? De que un intelectual puede ser también un ingeniero, un médico. Claro. Y realmente estos fueron palabras a escritores y artistas. Lo que había allí eran gente de teatro, gente de las artes plásticas, escritores, músicos, había muchos músicos, por supuesto Leo Brauer, Carlos Fariña, los grandes pintores. El único que era anónimo era yo, pero era una esponja, y no olvidaré las discusiones que se produjeron ahí, sobre todo un escritor católico de prestigio, Mario Parajón, se preocupaba porque qué iba a pasar con los religiosos, qué iba a pasar con los católicos, y Virgilio Piñera se levantó y atrás, y yo tengo miedo de que esto se convierta en el realismo socialista, y el realismo socialista aquí por suerte nunca se implantó, porque nunca el realismo socialista funcionó ni como estética, ni como propaganda. Siempre fue algo que no tuvo realmente arraigo. No tuvo arraigo en la Unión Soviética, pero relativo, pero en el mundo no tuvo, al contrario. Y Cuba tenía la influencia del mundo. Nosotros siempre hemos sido un país con una vocación, como dijo don Fernando Ortiz, universal, ¿no? Universal. Ese ajiaco nuestro incluye no solamente lo africano, lo asiático, lo europeo, en toda su variedad. Y gracias a eso nosotros nunca caímos en el realismo socialista, aunque hubo periodos en que algunas mentes calenturientas se le pudo ocurrir hacer algo que tuviera que ver con el realismo socialista, pero eso no enraizó, no cuajó, porque la esencia nuestra de nuestra cultura era muy proteica, muy diversa, ¿no? Muy rica. Teníamos la influencia de todo el arte de América Latina, del arte de Estados Unidos, de los buenos escritores y los buenos artistas del mundo entero. Cuba siempre con esa visión que tiene todavía hoy de universal. El ajiaco que inventó don Fernando es un ajiaco que tiene ingredientes universales, porque tiene ingredientes arhuacos o araucanos, tiene ingredientes africanos, tiene ingredientes españoles y tiene ingredientes chinos. Es decir, que hasta en el ajiaco fuimos universales. Y con esa visión de universalidad y con esa preocupación humanista que siempre fue una preocupación, digamos que primaria en un líder como Fidel, se defendió ahí la cultura cubana en general. ¿Cómo usted vio que Fidel pudo lidiar con todas esas preocupaciones, con esos miedos quizás a la censura o que se implantara el realismo socialista, o que Cuba adoptara una política cultural rígida? Fidel llegó ahí todavía con el aire ese de la Sierra Maestra, ¿no? Juvenil, porque dices tú que tenía 35 años. A mí me parecía... No los había cumplido. Todavía no había cumplido. Pero para mí tenía 20 y pico de años. Para mí era de mi generación. Le faltaba un mes y tanto. Hablaba con una seguridad y debatía con figuras ya prominentes de la cultura cubana,
que se presentaron sus puntos de vista, y él los debatió, algunos los rebatió, otros los sustentó, los apoyó, y yo creo que él era un hombre de la cultura, él era un intelectual. En el año 49, él visitó a don Fernando Ortiz, y eso me lo contó a mí don Fernando, y yo lo sabía también por Argelier y por María Teresa Linares. Y fueron cuando ya se iba a crear el Movimiento por la Paz, fueron Fidel Castro y Alfredo Guevara a visitar a don Fernando, y don Fernando aceptó ser el presidente del Movimiento por la Paz, un movimiento que creó el Partido Socialista Popular básicamente. Es decir, que también en el caso de Ortiz era un hombre que no tenía esos prejuicios, que era un hombre muy liberal. Y el concepto de cultura que expresó ahí Fidel coincidía con el concepto de cultura de don Fernando, que es el concepto de cultura antropológico, de que la cultura no es un lujo, la cultura no es un ornamento, la cultura es una energía creadora, y esa energía creadora apareció ahí y la proyectó Fidel. Fidel de alguna manera hizo que la transversalidad de la cultura se expusiera por todo el país. Rescató la cultura popular, Para nosotros, yo tenía 21 años, la cultura era una cosa, digamos, de lujo, ¿eh? De capilla, ¿verdad? De burbuja, y de pronto con esa imagen, con ese debate que se suscitó allí, la cultura se transversalizó por todo el país y recuperamos la cultura popular, recuperamos los valores intrínsecos, prístinos de la cultura. Fue una cosa que yo salí de allí fascinado, porque dije, caramba, este muchacho no es un líder político, es un hombre con una visión antropológica de la cultura. Y defendió su revolución, por supuesto que tenía que defenderla, porque después ha habido muchos comentarios y muchas discusiones sobre si Fidel dijo que lo único que la revolución... Con la revolución todo, con la revolución nada, eso reduce el concepto. Él no dijo con la revolución todo, él dijo con la revolución todos los derechos, contra la revolución ningún derecho. ¿Qué derecho iba a haber con un proyecto como el que tenía Fidel? Me acuerdo que en una ocasión, años después, en la Casa de las Américas, Fidel convocó a un grupo de intelectuales y a mí me preguntó que por qué yo me había quedado, porque yo vengo de una familia clase media que casi todas se fueron a otros mundos, en fin. Y yo le dije, no, yo no me quedé, comandante, yo me fui quedando en la medida en que aquel discurso me convenció a mí de que había que confiar en ese hombre, que ese hombre tenía una visión integral, democrática, inclusiva de la cultura. Y después, con el tiempo, uno fue viendo cómo el programa del Moncada se iba cumpliendo. La reforma agraria, bueno, la alfabetización, que es el gran poema épico de la Revolución Cubana, sigue siendo para mí la alfabetización. Sí, sin duda. Después, y el gran hecho cultural. La reforma agraria, después la reforma urbana, que fue la que motivó la estampida de mucha gente de la clase media que se fueron del país porque habían hecho inversiones en las inmobiliarias y todo eso. Pero ese día fue un día para mí luminoso. Yo me acuerdo que yo iba caminando para mi casa y decía, soy otra persona ya, porque uno no sabía qué iba a pasar. Yo sabía lo que había ocurrido anteriormente. Los años 50 los viví. Yo conocí personalmente a muchas personas que fueron asesinadas, por ejemplo, a Marcelo Salado. Cuando Marcelo Salado lo matan, en mi familia, en mi madre y en mí, fue la primera persona cercana a mí que yo vi que lo asesinaba Batista, y otros amigos míos que fueron asesinados también. Entonces, todo aquello lo borró Fidel. Fidel iluminó una nueva época, una etapa, una dimensión otra de la vida, no solamente de la cultura, sino de la vida, con su entusiasmo, con su visión. Fidel era un hombre de la cultura.
debatió allí con gente de verdad que con una obra sólida, y pudo hacerlo con 35 años no cumplidos todavía, porque tenía esa base cultural, esa base popular, que siempre como dirigente él fue un hombre que tuvo una vocación de humanista. Todo lo que hizo antes de la revolución por los pobres, como abogado de los humildes, y todo eso a mí me cambió. Ese día mi vida tomé la decisión de que yo no tenía que irme a ningún lugar, sino quedarme en Cuba y hacer mi obra en Cuba, que la tenía pensada ya más o menos organizada, porque tuve el privilegio de estar muy cerca de don Fernando Ortiz los últimos 6 años de su vida, y don Fernando siempre tuvo una gran admiración por Fidel. Y el que se lee bien la obra de don Fernando y lee, por ejemplo, el último libro que publicó don Fernando, que fue La pelea cubana contra los demonios, verá que en los últimos capítulos aparece una hornada de gente joven y barbuda que va a dignificar a Cuba y a establecer una nueva moral, una nueva ética. Por eso que el 30 de junio no solo significó un nuevo paradigma o un nuevo momento para la cultura cubana y para su política cultural, sino que también sembró raíces, como usted decía, en esa visión de Fidel, de que no solo era la posibilidad de crear desde todas las artes y de todos los movimientos artísticos, sino también la preocupación de él, porque aquella masa de analfabetos o de personas que todavía no habían tenido acceso a la cultura, tuvieran esa posibilidad. Y aquellas expresiones que estaban relegadas de la cultura popular fueron rescatadas, porque Fidel tenía un pensamiento. Ahora estoy viendo a la joven, martiano. Fidel es el gran discípulo de Martí. Seguro. Y Martí dijo, Fernando Ortiz dijo que la cultura es la patria, pero Martí dijo, patria es humanidad, y esa humanidad es a la que Fidel dedicó su vida y la sigue dedicando, porque Fidel está con nosotros. Bueno, gracias Miguel, y seguro ahorita Marlene nos hablará sobre esa raíz martiana también del pensamiento cultural de Fidel. Sigan con nosotros en nuestra mesa redonda. Su intervención en aquel momento no solo sienta las bases, abre los caminos de una política cultural para Cuba que busca la construcción del socialismo, pero en las condiciones de Cuba. Y Fidel ahí en su reflexión sienta esos principios para nosotros, para lo que queremos, para lo que debemos hacer, pero está haciendo también una reflexión para toda la izquierda, para su historia, para aquel momento y para su perspectiva. ¿Cuál debe ser esa relación? ¿Cómo debe ser? Y teniendo siempre, que también ahí Fidel siente esos principios, un espíritu crítico y autocrítico de lo mismo que estamos haciendo. Él vio ahí y abrió el camino de una nueva manera de ver la relación entre cultura y política. Bueno, Isabel Monal, que no solo es una de nuestras grandes filósofas y pensadoras, sino también una extraordinaria promotora cultural y directora de instituciones culturales en los inicios de la Revolución. Pero Miguel nos daba el pie entonces para hablar con Marlene, porque decía Miguel que aquellas expresiones de Fidel ese 30 de junio y después en la política cultural de la Revolución tienen profundas raíces martianas, como lo tiene toda la expresión política de Fidel. Marlene, ¿cómo entender esa vocación martiana también que tiene la cultura cubana de la Revolución? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación para compartir esta mesa sobre palabras a los intelectuales. Realmente para mí es una pieza oratoria magistral de honda raíz martiana que hay que conectar con otro antecedente de la oratoria de Fidel, que es la historia de Melchor Verás, indudablemente. Ese vínculo
con Martí se da, obviamente, por el interés que tiene Fidel en la cultura, como ya apuntaba Miguel, y es el hecho, Martí dijo desde siempre, lo hemos aprendido desde que vamos a la escuela primaria y empezamos a leer, ser culto es el único modo de ser libre. ¿Cuántas veces escuchamos a Fidel referirse a la cultura como lo que nos une, como lo que nos salva, como lo que nos consolida como nación? Y yo no puedo adentrarme en palabras a los intelectuales, que creo que es un discurso más citado que leído en su totalidad, y debe ser más leído, sin pensar en las circunstancias que lo motivaron. Yo no conozco ningún estadista, ningún presidente, ningún político que con un país asolado por bandas armadas, por atentados terroristas, había tenido lugar hacía poquito, Girón, estuviera dedicando tiempo a problemas conceptuales de la creación artística y literaria. Pensemos que para Martí, crear era la palabra de pase de esa generación. Y pensemos también que muchas veces se refirió, hablando del continente, de nuestra patria grande, de la cual forma parte Cuba por derecho propio, que la salvación está en crear. De diversas maneras, esos son conceptos que juegan con el pensamiento, con el legado de Martí. Y no podemos olvidar que en la historia me absorberá, Fidel mismo dice que le impidieron la entrada a la cárcel de los libros de Martí que solicitó. Y tuvo que citar a Martí en su alegato de memoria. ¿Pero por qué fue capaz de citarlo de memoria? ¿Por puro alarde intelectual? No, porque lo tenía incorporado, metabolizado, procesado desde que era un estudiante. Martí era parte de su vida diaria. Algún día se publicará, el público tendrá acceso a las imágenes de las obras completas de Martí que Fidel leyó, cómo las subrayaba, cómo las anotaba, porque formaban parte de su proceso de reflexión cotidiana. Y cuando uno lee el programa de Moncada, el problema de la educación, el problema de la cultura, estaba en el centro mismo de ese programa y de las medidas que se pondrían en práctica. Y entonces, en aquellos días arduos de la lucha contra bandidos, de Girón, ¿qué estaba haciendo Fidel? Estaba poniendo en práctica la campaña de alfabetización, pero es el mismo hombre que dice, el 15 de enero de 1960, cuando se conmemoraba el aniversario, creo que era el 25, si no me falla la memoria, de la Sociedad Espeleológica de Cuba, que el futuro de Cuba tenía que ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia, de hombres y mujeres de pensamiento. Todavía no se había llevado a cabo la campaña y él tenía delineado ese proyecto de nación para Cuba, que no era otra cosa que ir implementando el programa de Moncada. Y con palabras a los intelectuales yo veo a palabras a los intelectuales como un diálogo más que como un discurso. Él no está cerrando nada. Exacto. Él está entrando en debate, en reflexión de igual a igual, porque Miguel apuntaba el hecho de que es un intelectual, y era un intelectual de altos quilates, con 35 años, y era un hombre culto. No era el mero líder revolucionario, guerrillero, que bajó con las armas en la mano por un acto de voluntad y de rebeldía puramente. El líder guerrillero que junto con su fusil tenía en la mochila los libros, ¿no? Era el líder guerrillero que llegó a la convicción de que tenía que meterse en esa lucha armada, no porque le gustara la guerra, sino porque no habría otro camino. Es la misma historia de Martí. Martí era un hombre amante de la paz. Pero ¿qué tuvo que hacer? Preparar una guerra de independencia porque no le quedaba otra alternativa. Y hay una carta de Martí a uno de sus amigos, de sus colaboradores, que le dice: ya nos veremos usted y yo un día en Cuba Libre, en un momento de paz pobre y erguida, es decir, de paz digna. Estoy parafraseando, no estoy citando exactamente, pero es ese mismo concepto de paz con dignidad. Y lo otro, compañeros, si usted completa la independencia política,
la independencia económica, pero no logra descolonizar, liberar, emancipar el pensamiento, no ha concretado la obra de la independencia. Martí decía que la independencia había que completarla cada día, es la misma noción que tiene Fidel del proceso independentista. Y a eso iba en ese diálogo con los intelectuales, porque sabía, claro, y lo dice, está claro, en la propia historia de Melchor Verás lo dice, que era el autor intelectual de Moncada, pero si no llegaba a ese momento de culminación cultural, la revolución, que es en sí misma el hecho cultural más importante de la historia de la nación cubana, no hubiera podido fructificar. Y lo que dejaba abierto palabra a los intelectuales es un diálogo. Nos daba la palabra a los otros intelectuales, a los otros artistas, que además a los cuales les estaba asegurando un público mucho más amplio con las medidas transformadoras que vendrían en los años sucesivos, porque a la campaña de alfabetización le sucedería la creación del sistema de becas, la creación de otras instituciones, multiplicar las universidades, darle oportunidad al intelecto disperso por los campos de Cuba, que pudo llegar a la universidad, a las mujeres que pudieron participar de ese proceso revolucionario de diversas maneras. Por lo tanto, palabras a los intelectuales lo que abre es una puerta, abre la continuación del diálogo, no es solo el cierre de 3 días de debates puntuales en esa fecha. Y un diálogo que, por supuesto, con un líder como Fidel no se circunscribía a los debates artísticos y literarios que pudieron tener lugar aquellos días, sino que también iba a las esencias mismas, incluso del debate de la revolución. Hay una parte en que Fidel dice: es posible que los hombres y las mujeres que tengan una actitud realmente revolucionaria ante la realidad no constituyan la mayoría, el sector mayoritario de la población. Los revolucionarios son la vanguardia del pueblo, pero los revolucionarios deben aspirar a que marche junto a ellos todo el pueblo. La revolución no puede renunciar a que todos los hombres y mujeres honestos, sean o no escritores o artistas, marchen junto a ellos. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas la mayor parte del pueblo. Lo decía Fidel en aquel debate con los intelectuales y artistas, que constituyó sin duda un momento cardinal del trazado de la política cultural de la revolución y también del surgimiento de nuevas instituciones culturales para Cuba. De eso hablamos ahora en nuestra mesa redonda. Fundó una política cultural absolutamente única. Ningún proceso revolucionario ha tenido una política cultural como la que tuvo Cuba a partir de las palabras a los intelectuales. Fidel golpea los estereotipos, los prejuicios antiintelectuales, el sectarismo, un golpe al sectarismo, a la mirada burocrática sobre la cultura. Es un discurso desde la grandeza de Fidel, que además fue con una tremenda modestia. Él funda un camino diferente para la creación, para la promoción de la cultura en Cuba y para la relación con los creadores. Y esa es la principal lección de palabras intelectuales para el presente, el llamado a la unidad. Bueno, y la sede de aquellos debates y de aquella intervención de Fidel fue la Biblioteca Nacional José Martí. El teatrólogo, crítico de teatro y también intelectual amigo Omar Baliño dirige hoy esa institución. Pero más allá de eso y de lo que significó, por supuesto, para la Biblioteca Nacional en su historia aquellos acontecimientos, Omar, me gustaría reflexionar sobre el contexto en el que se da todo este debate y todas estas palabras de Fidel y lo que significó en abrir esa política cultural de la revolución. Yo solo recordando, en aquel momento el ministro de Educación de nuestro país era Armando Jara, después sería el ministro de Cultura. Como Fidel siempre emparentó una y otra aspiración de la sociedad cubana y del pueblo en esa mirada más amplia de la cultura, que no se reducía solo a lo artístico y lo literario. Cómo eso se reflejó también en la política de la revolución y en las instituciones culturales que nacieron después de aquel año 1961. Gracias, Randy. Quiero decir, ya que me das la oportunidad, que en los 125 años
que va a cumplir la Biblioteca Nacional en octubre. Palabras a los intelectuales es una de sus piedras absolutamente fundamentales, tan importantes como las piedras del edificio que ocupa. Así que para nosotros es también un orgullo que la propia celebración de hoy, por ejemplo, haya sucedido allí en ese acto emocionante, sincero, hermoso. La doctora Isabel Monal ha hablado varias veces en estos días de el papel de palabras en la posteridad. Es una idea que me gusta mucho, porque bueno, Miguel y Marlene han estado, creo que dibujando perfectamente ese contexto. Pero hoy me llama más la atención la capacidad que no solo ocurre en palabras de Fidel para atisbar esa posteridad. Porque el mundo en el que vivimos hoy es un mundo no solo cada vez más necesitado de cultura, sino donde la verdadera cultura es combatida. ¿Para que no haya esa raíz individual que le da independencia de pensamiento y raciocinio a las personas y luego a las colectividades? Estamos en ese mundo. Y yo creo que Fidel, sin decirlo así estrictamente, con esas palabras en la Academia de Ciencia, con palabras a los intelectuales, está modelando la creación de un individuo, un ciudadano independiente, propio, con una capacidad natural de enfrentarse a todo tipo de problemas, que todo tipo de problemas es siempre cultural. Científico, técnico, artístico, etcétera. Entonces eso me parece hoy fundamental. Por eso Fidel dijo alguna vez a fines de los años 80 que palabras, tal vez no es exactamente el término que usó, que palabras era como algo que él veía atrás en el tiempo, que ya eso estaba vencido por la historia. No es cierto. Palabras está más viva hoy que quizás en cualquier otro tiempo, porque dibuja la necesidad de un ciudadano, de un humano, que no es el que se ha pretendido modelar por el capitalismo y el imperialismo. Entonces, eso me parece fundamental. Y otra cosa es el contexto, Miguel y Marlene han abundado, en el contexto que esas palabras se producen. Porque Fidel es el héroe de Girón y, por supuesto, el gran guerrillero de la sierra, pero está allí sin eludir una responsabilidad política, pero que podía en última instancia dejar en otro, haberlo eludido, y se planta allí. Yo le comentaba a Miguel, y Miguel sabe más que yo en todo, pero además en esto en particular, por sus propias responsabilidades que ha tenido, lo difícil que son las discusiones en los ámbitos intelectuales de artistas y escritores, y pone el cuerpo, como tanto le gustaba siempre poner el cuerpo, y está ahí en primera fila. Por eso después no faltó nunca un congreso de la UNIAC, ni un congreso de la UPEC, ni un congreso de debate sobre temas. Es como decía Marlene también. No solo a los congresos, no faltó ni a los consejos nacionales. Claro, como es de diálogo, es dialógico. Eso explica perfectamente qué es lo que ocurre en esos tres grandes encuentros en la Biblioteca Nacional. Y detrás tiene, no se puede dejar de volver a mencionar, la campaña de alfabetización. O sea que la campaña de alfabetización está cavando en tierra los ladrillos para levantar toda esa plataforma que Fidel enuncia ahí. Una plataforma, por cierto, cumplida. En unos días Elisa va a cumplir 50 años, nacida
encima, literalmente encima, de el country club y de las construcciones de Garate y Porro, y allí ocupar un símbolo y desde allí proyectar la escuela, la entonces escuela, las escuelas nacionales de arte, que todavía están allí también y en otros lados, y luego Elisa, que va a cumplir 50 años. Pero primero los instructores de arte. Y los instructores, allí hay una plataforma que él explica a quienes, a los que él quiere sumar a su batalla, porque esa es la otra gran lección de palabras, una lección política de la unidad, de que nadie se separe, de que todo el mundo sea capaz de sumarse, de ser ganado, y de que esos intelectuales, esos artistas que no han vivido una, vamos a decir, una conducción, han estado, como decía Miguel, en cenáculos, en burbujas, en pequeños grupos literarios, que tenía de base esa discusión, una discusión de poder que se produce allí, y tener la lección de la unidad que rebasa el marco de lo intelectual y lo artístico. Es la unidad de todos. Esa, bueno, y yo creo que es muy difícil decir el más grande mérito de Fidel, pero uno de los grandes méritos indiscutidos de Fidel es la concepción y el logro de la unidad. Y sabemos cuán difícil es, no ya en un país, en apenas un grupo de personas. Y allí él suma a su carro, al carro de la revolución, a ese sector, y hoy la cultura, como resultado de palabras y todo ese proceso, hoy la cultura no es un ornamento, hoy la cultura es parte de la solidez del proceso social cubano, absolutamente. Y es parte esencial. Él rescata toda esa cultura olvidada, toda esa gente llamada sin historia, toda esa cultura popular que hoy está transversalizada en el país. Y eso para mí es uno de los grandes méritos, y eso él siempre lo tuvo clarísimo. Pues una revolución genuinamente popular tenía que mirar también a esas expresiones de la cultura popular, porque Fidel, entre otras cosas, también, pues como decía Omar, forjó esa unidad desde todos los sectores de la sociedad. Y la batalla que hoy libramos, la batalla por la supervivencia de la revolución y del socialismo, es también una batalla eminentemente cultural. Como desde la joven intelectualidad hoy, Michelle, se ve ese valor que sigue teniendo 65 años después, palabras a los intelectuales, cuánto implica también en la defensa de la política cultural de la revolución en estos tiempos. Bueno, gracias Randy, gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir con este panel maravilloso de grandes personalidades de la cultura. Yo lo primero que voy a hacer es hacer mención del libro del que estás consultando, el texto de Volver a Palabras Intelectuales, que se llama Volver a Palabras Intelectuales. Es un libro compilado, una compilación de distintos ensayos y artículos, compilado por Elías Ramírez Cañedo, publicado por el sello Ciencias Sociales, y que en el último sábado del libro presentamos, y que estuvo ahí Marta Bonet, presidenta de la Unidad, y lo presentó Enrique Ubieta. Y Ubieta en la presentación hablaba de 5 textos que para él eran fundamentales en el discurso de la revolución en torno a la cultura. Uno era El socialismo y el hombre en Cuba, del Che. Otro era El ensayo Caliban, de Roberto Fernández Retamar. Ese sol del mundo moral, de Cintio Vitier. Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet. Y Palabras a los intelectuales. Y yo creo que no solo es un texto fundacional, es un texto que también nos acompaña y al que necesariamente, y parafraseando el título, tenemos que volver una y otra vez. Uno, porque yo creo que ese valor de la unidad se ve en Palabras a los intelectuales de una manera muy meridiana. El hecho de que Fidel haya tenido el genio político, el tino, de hacer de ese discurso una plataforma para romper con los grupos de poder, con el sectarismo, ese discurso en el que Fidel habla de que la revolución no podía darle armas a un pequeño grupo, sino que tenía que dar armas a todos, de que tenía que ser una plataforma de unidad, y que no se quedó solo en el discurso. Yo creo que es muy importante hacer énfasis en el hecho
de que Palabras a los intelectuales no fue un discurso más, no fue solo un compendio de palabras bien articuladas, sino que fue una plataforma programática. A escasos meses de Palabras a los intelectuales se hace el Congreso de Escritores y Artistas y se funda la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En agosto estaremos celebrando 65 años también. Y se establecen también publicaciones como la revista Unión, o como la Gaceta de Cuba, que llamaban a unir a todos esos grupos y a todos esos segmentos de la cultura. Claro. Como unión. A partir de qué concepto de unidad. Yo te puedo explicar por qué, porque le dieron la tarea a Martínez Pedro de hacer un logo, y Martínez Pedro puso, en vez de asociación, unión de escritores. Y ya quedó. Y quedó. y eso es, como dice él, eso fue un canto también, no sé. No, pero ratifica en definitiva el discurso unidad, de Fidel. Y el sentido de la... Lo otro es eso que mencionaba Miguel Barnet sobre el fantasma del estalinismo, el fantasma de la... A mí no me gusta satanizar el realismo socialista. Yo creo que el error estaba en normativizar el realismo socialista, en imponerlo. Todos los movimientos pueden ser legítimos, siempre y cuando... Y todos los lectores cubanos recordarán las novelas del realismo socialista que se publicaron en Cuba y que se recuerdan con mucho cariño y que son obras de mucho... Un hombre de verdad. Exacto, un hombre de verdad. Así se forjó el acero, o sea, son todas novelas que tienen un gran mérito y hay otras obras que tienen mérito, de la ensayística incluso. Pero el error, la mala práctica estaba en tratar de imponer eso como estilo. Y Palabras a los intelectuales rompe con eso, que era un acto hereje para la época. A pocos meses de haberse declarado socialista, con la amenaza de ser invadido en cualquier momento, con el único aliado posible que teníamos, que era el campo socialista, decir que nosotros no estábamos imponiendo ninguna forma, que la revolución estaba defendiendo la libertad absoluta de la forma. Yo creo que eso es muy importante. Lo otro que es meritorio y que yo creo que a lo que siempre hay que volver es en el hecho de la dialéctica de Fidel, de el pueblo y los creadores. Uno, Fidel busca que la revolución popularice, masifique las bellas artes, el apoyo que le da la revolución a la orquesta sinfónica, al ballet, a la misma biblioteca, a la imprenta nacional, o sea, tratar de que esa gran cultura, esa alta cultura, ese gran arte llegara a todas partes, pero también de que se rescataran esas tradiciones culturales y ese arte que se hacía en las masas, en el pueblo. Por eso el hecho de que ese interés que se solidificó, que se apoyó por lo folclórico, por lo popular, también ganara mucho auge. Pero en ese proceso también había que generar, es como cuando se habla de la campaña de alfabetización como hecho cultural, se le estaba dando a las personas el derecho a leer y escribir, y había que darle entonces a ese nuevo público lector, a ese nuevo público que quería consumir esa cultura, había que darle la cultura, había que llevarle el acceso a la cultura. Y en esa dialéctica se estaba construyendo un sujeto nuevo, se estaba construyendo un hombre nuevo. O sea, no solo pensar en el hombre nuevo del que hablaba el Che como la persona que va a impulsar el socialismo desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, sino también como un sujeto con una nueva conciencia, con una nueva forma de ver el mundo. Una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad. Porque en Palabras a los intelectuales se trasluce que hay una batalla por el espíritu del pueblo cubano, por lo que Fidel lo dice de una manera muy diáfana, y dice, para la revolución solo será útil, bello y bueno lo que sea útil, bello y bueno para el pueblo. Y yo creo que lo más importante en definitiva que podemos ver en Palabras a los intelectuales es precisamente que la revolución no tenía la cultura como una figura retórica, sino que las garantías materiales para el acceso a la cultura, para la creación, son una preocupación constante en el discurso y en la obra, en la política cultural de la revolución a través de los años. Y Fidel lo enuncia de una manera, yo creo, que siempre es bueno revisitar. Es la revolución la que ha abierto las puertas de las instituciones a los artistas y a los creadores. Es la revolución la que ha posibilitado ese diálogo entre artistas y creadores con el gobierno revolucionario. Es la revolución la que ha permitido y
Barnett lo decía ahora y recuerdo un episodio que para mí es, con eso cierra Fidel el discurso de palabras intelectuales. Es la revolución la que posibilita que una señora de 106 años, que había sido esclava, pueda aprender a leer, pueda aprender a escribir y pueda contar a los demás experiencias de vida que ningún otro intelectual, que ningún otro escritor, que ningún otro artista podía. Eso lo llevaba yo en el subconsciente cuando empecé a escribir ese libro. Claro, es que obviamente hay una relación explícita o no entre, si, bueno, usted decía que no fue el mismo después de Palabras a los Intelectuales. No. Ahí hay, explícitamente o no, ahí hay una influencia en el hecho de que había que darle voz a esas personas, ya sea a través de ese testimonio, de esa literatura testimonial, de la entrevista, o a través de que esas propias personas tuvieran las armas, los recursos, el conocimiento para expresarse. Y yo creo que en definitiva eso es lo que podemos ver en Palabras a los Intelectuales y en la relación que Fidel mantuvo con la cultura, la preocupación por garantizar materialmente el acceso democrático, verdaderamente democrático y masivo a la cultura, las garantías materiales para que los creadores pudieran desarrollar su obra sin límites para las formas de su expresión y en definitiva la preocupación porque la cultura era en sí misma la esencia de ese proyecto verdaderamente emancipador. No solo era que ser cultos era el único modo de ser libre, ser cultos para la Cuba revolucionaria era el único modo de preservar la existencia misma de la nación. Por eso para los desafíos de la Cuba de hoy sigue siendo clave volver a Palabras a los Intelectuales. Aquella intervención de Fidel el 30 de junio de 1961 que valorara después Graciela Pogolotti su trascendencia cuando decía, como consecuencia de ese encuentro y de aquellas palabras, se diseñó una política, se diseñó una acción. Surgió nuestra unión de escritores y artistas de Cuba, se multiplicaron nuestros espacios destinados se diseñó también una profunda política destinada a la democratización de la cultura, a la extensión de la cultura a las zonas más apartadas del país y también se concibió el sentar sobre nuevas bases la formación de los creadores. Cultura era ese espacio de diálogo en el cual se forja el ser de la nación, en el cual se forma la dimensión espiritual de la nación. Y eso lo entendió Fidel desde bien temprano y eso también pues condujo los caminos de la política cultural de la revolución, que hoy siguen pues mostrándonos también las duras batallas que tenemos que seguir librando en ese ámbito. Les agradezco muchísimo a ustedes haber podido compartir este tiempo, que pudiera ser mucho más, pero volveremos, por supuesto, a los temas de Fidel y la cultura, porque estaremos en agosto conmemorando los 65 años de la creación de la unidad. Y como hablamos de cultura, nos vamos con el siglo de Fidel. Fidel, junto a Oscar Niemeyer, un día como hoy, 30 de junio de 1999, visitando el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, inaugurando un médico de la familia, un hogar del médico de la familia en Niterói y compartiendo con el pueblo brasileño hace 27 años. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.